Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al webinar de presentación virtual del concurso Bioinversión Amazónica, una iniciativa impulsada por Profonampe, el Fondo Ambiental del Perú, a través del proyecto Facilidad Financiera para Eco y Bionegocios, en siglas EBBF Amazonía. Este concurso tiene como objetivo brindar capital semilla parcialmente reembolsable y asesoría empresarial a negocios ubicados en las regiones de Loreto, San Martín, Amazonas, Madre de Dios y los distritos amazónicos de las regiones de Puno y Cusco. Mi nombre es Cristian Huatuco y los voy a acompañar durante esta transmisión desde el Facebook de Profonampe. Luego de haber visitado las 6 regiones focalizadas, nos encontramos en este webinar para continuar brindando pautas para la postulación a este concurso, que tiene como fecha de cierre el 10 de abril para su etapa de admisibilidad de propuestas. Aquí resolveremos sus dudas en relación al concurso Bioinversión Amazónica y los animamos desde ya a participar con sus propuestas de bionegocio. EBBF Amazonía es un esfuerzo conjunto entre el Ministerio del Ambiente y Profonampe y es financiado por el Fondo Verde para el Clima. A continuación, veremos un video del concurso Bioinversión Amazónica. En el corazón de la Amazonía peruana nace una oportunidad única, capaz de transformar bionegocios sostenibles en motores de cambio ambiental y social. Profonampe presenta el concurso Bioinversión Amazónica, un concurso que busca identificar y fortalecer bionegocios innovadores de nuestra Amazonía que protejan los bosques, contribuyendo a reducir emisiones de carbono y generando oportunidades económicas sostenibles para las comunidades locales. Pueden participar emprendimientos relacionados con actividades como la producción agrícola bajo sistemas agroforestales, ecoturismo, manejo de vida silvestre y aprovechamiento forestal maderable o no maderable, ubicados en el bioma amazónico de las regiones Amazonas, San Martín, Loreto, Madre de Dios, Cusco y Puno. Conoce los criterios de selección y postula en www.profonampe.org.pe/proyecto-ebbf. Los bionegocios seleccionados recibirán asesoría empresarial y financiamiento de capital semilla parcialmente reembolsable, con montos de hasta 50, 100 y 150 mil dólares, según la madurez de los negocios y solidez de sus propuestas. Además, contarán con el acompañamiento para el escalamiento de sus proyectos. Con Bioinversión Amazónica, un concurso organizado por el proyecto Facilidad Financiera para Eco y Bionegocios, se proyecta reducir más de 1.9 millones de toneladas de emisiones de carbono y gestionar de manera sostenible más de 81 mil hectáreas de bosques en las regiones amazónicas de Perú. Juntos, podemos ayudar a fortalecer los emprendimientos de nuestra Amazonía, contribuyendo a conservar los bosques, fortalecer las comunidades amazónicas y construir un futuro sostenible. Excelente video que resume muy bien los principales aspectos del concurso. Y ahora sí, para comenzar, presentamos a Kurt Rothschild, gerente del proyecto EBBF Amazonía, quien nos contará detalles sobre el concurso de inversión amazónica. Muy bien, muchas gracias Cristian y muchas gracias a todo el equipo de comunicaciones de Profonampe por este esfuerzo de hacer este webinar para difundir el proyecto EBBF y su concurso Bioinversión Amazónica. Eh, si me permiten con la presentación, por favor. Muy bien, bueno, Bioinversión Amazónica es un concurso organizado en el marco del proyecto Facilidad Financiera para Eco y Bionegocios de la Amazonía, EBBF Amazonía. Es un proyecto implementado por Profonampe, financiado por el Fondo Verde para el Clima y que tiene también en alianza el Ministerio del Ambiente. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo del proyecto EBBF Amazonía? Es establecer una facilidad financiera que ayude a consolidar bionegocios en la Amazonía que tienen un doble propósito. Son bionegocios que tienen un propósito de generar desarrollo económico, ingresos, desarrollo social, pero también un impacto positivo a nivel del manejo de los bosques y con ello una contribución a la mitigación de emisiones a través de la conservación o restauración de los bosques amazónicos. Vamos a la siguiente. ¿Y qué es esta facilidad y su concurso Bioinversión Amazónica? El concurso Bioinversión Amazónica en sí lo que ofrece son tres servicios o tres elementos para beneficiar y consolidar estos bienegocios, ¿no? Por un lado, asesoría empresarial,
Buscamos con el concurso seleccionar un grupo de 20 bionegocios con los cuales podamos trabajar un proceso de fortalecimiento y de incubación de estos bionegocios para desarrollar propuestas de valor y propuestas de inversión un poco más consolidadas. Tenemos también financiamiento a través de donaciones parcialmente reembolsables. Estamos ofreciendo entonces con ello capital semilla parcialmente reembolsable por 50.000, 100.000 y 150.000 dólares a los mejores bionegocios o las mejores propuestas que recibamos en este concurso. Esto tiene la particularidad de que son recursos que son parcialmente reembolsables en los porcentajes que indica la lámina, 25%, 50% y 65% para cada una de las tres categorías de financiamiento. Las categorías de financiamiento dependen del tiempo de madurez, del tiempo de vigencia de los bionegocios. Aquellos que tienen mayor tiempo de funcionamiento pueden recibir un monto mayor de financiamiento y el monto a devolver sin intereses es el porcentaje que se indica en cada una de estas categorías y el tiempo de devolución es en 5 años. Adicionalmente, tenemos una mesa de inversionistas y con ello actividades de articulación financiera para poder articular las propuestas más avanzadas, más desarrolladas con inversionistas privados y el sistema financiero también, a fin de que éstas puedan escalar y poder tener mayor impacto a nivel económico y ambiental en las localidades donde se desarrollen. Si vamos a la siguiente. ¿Dónde estamos focalizando el proyecto y el concurso Bioinversión Amazónica? Son 6 regiones de Amazonía: Loreto, Amazonas, San Martín, Madre de Dios y los distritos amazónicos de las regiones de Cusco y de Puno. Y son 5 tipos de negocio que estamos promoviendo. Dentro de ellos está el primero, que es la agroforestería, que tiene un fin principalmente de restauración de bosques que han sido degradados. Entonces, proyectos que tienen que ver con implementar agroforestería como estrategia para recuperar el bosque en estas regiones. Y luego tenemos 4 actividades relacionadas a la conservación de bosques en pie, ¿no? Que son el aprovechamiento forestal maderable y no maderable, el aprovechamiento, perdón, el ecoturismo y el manejo de vida silvestre, ¿no? Como actividades que aprovechan los recursos del bosque sin caer en tumbar el bosque en pie y con ello contribuyendo a la conservación de los mismos. Vamos a la siguiente. ¿Qué ofrecemos en esta primera edición de Bioinversión Amazónica? Tenemos un programa de asesoría empresarial a través de un programa de incubación y aceleración de bionegocios, una metodología que va a durar entre 10, 12 años y medio más o menos de trabajo para poder desarrollar planes de inversión sólidos con estas empresas que puedan ser presentados tanto al proyecto como a otras entidades también que puedan dar financiamiento a sus propuestas. Y financiamiento parcialmente reembolsable, como comentaba, en las 3 categorías que son para bionegocios tempranos que tienen entre 2 y 5 años de funcionamiento hasta 50.000 dólares, para bionegocios intermedios que tienen entre 5 y 7 años de funcionamiento hasta 100.000 dólares, y para los más avanzados y más maduros que tienen más de 7 años de funcionamiento hasta 150.000 dólares. Ofrecemos en esta primera edición una bolsa de 600.000 dólares de recursos que serán divididos entre los principales o entre las mejores propuestas que recibamos en esta edición del concurso. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el proceso para postulación y para la selección de propuestas? Este proceso consiste en 3 partes. La primera es el proceso de admisibilidad, y entonces ahí lo que tenemos es, a través de la plataforma que más adelante vamos a mostrar de postulación, un formulario de admisibilidad en donde se ingresarán una serie de documentos y se responderán unas preguntas también que permitirán identificar los principales elementos de admisibilidad que vamos a evaluar. Estos son que sea una constitución formal, que la empresa esté constituida de manera formal, que el tipo de actividad y el tiempo de funcionamiento corresponda a lo que estamos buscando, la ubicación de la empresa, también el nivel de ventas dentro de la categoría de la MIPE y el nivel de riesgo ambiental y social. Son los principales criterios que debemos evaluar. Admitiendo estas empresas, estas pasarán, o estas organizaciones de productores, que también es una de las categorías válidas, pasarán a una siguiente etapa que es a la de evaluación de la elegibilidad. Entonces, si vamos a la siguiente. Acá tenemos entonces en la segunda parte de postulación el formulario de elegibilidad, que es un formulario que consta de unas 70 preguntas en donde las empresas o los postulantes van a completar y definir ahí una serie de elementos que nos van a permitir evaluar, por un lado, la experiencia del bionegocio, por otro lado, la propuesta de inversión que están presentando, y por otro lado, el impacto ambiental y social de la propuesta. Entonces, en este caso tenemos 2 niveles de evaluación. El primero es una evaluación de criterios mínimos de elegibilidad, donde vamos a ver el potencial de mitigación que tiene la propuesta, la integridad y sostenibilidad ambiental de la propuesta, el potencial de réplica y escalamiento, y finalmente la sostenibilidad financiera y capacidad operativa del proponente. Una vez que tengamos seleccionados a los bionegocios que cumplen con los criterios de elegibilidad,
pasan a la siguiente etapa. Si pueden, vamos a la siguiente, que es la preselección de propuestas. Entonces, en este caso, las propuestas que son admitidas y que son elegibles porque cumplen con los criterios ambientales, sociales y financieros del proyecto, van a ser calificados ya en función a este formulario de 70 preguntas aproximadamente, que es lo que van a tener que responder en el formulario, en la plataforma de postulación. Se les va a otorgar una puntuación y con ello vamos a poder establecer un ranking de propuestas de las mejores hacia las que tengan menos puntaje. Con este ranking de propuestas vamos a poder seleccionar o preseleccionar cuáles bionegocios van a pasar a financiamiento, cuáles están aptos para poder postular un financiamiento de capital semilla y cuáles están más bien listos como para empezar un proceso de asesoría empresarial que les permita aún fortalecer sus propuestas y luego presentar nuevamente una mejor propuesta al concurso en la siguiente edición. Sigamos a la siguiente. Y el paso final del proceso viene a ser que las propuestas preseleccionadas para financiamiento cumplen con este procedimiento que está acá detallado, que es que presentan un plan de negocio con un flujo de caja proyectado a 7 años, presentan un polígono del área de bosque relacionada a su bionegocio. No todas las propuestas tienen que tener un área de bosque relacionada al bionegocio, ¿no? Que es el área de bosque donde se aprovechan los recursos de manera sostenible y que el bionegocio contribuya a restaurar o a conservar. Entonces, esa área de bosque tiene que estar también establecida dentro de un polígono que después nos permitirá hacer un monitoreo del impacto a nivel de la mitigación de emisiones que genera la conservación o la restauración de ese espacio de bosque. Y lo tercero, para los bionegocios que tienen cierto nivel de riesgo a nivel social o ambiental, vamos a ver una serie de instrumentos que tienen que ver con salvaguardas sociales ambientales, que bueno, ya el equipo de proyecto podrá hacer la asesoría correspondiente para poder completarlo. Esta es la última fase de postulación y en esto se culmina con una evaluación técnica que implica la visita de campo a las propuestas más avanzadas para poder confirmar el otorgamiento de este capital semilla. Vamos a la siguiente. ¿Cómo postulo? Entonces, acá tenemos una imagen del landing, la página web del proyecto. Acá está el landing que es www.profonampe.org.pe/proyecto-ebbf. En este caso, creo que en el copy acá del video en el Facebook tienen el link para poder ingresar. Ingresando a esta página del proyecto van a poder encontrar el botón postula aquí, que es el acceso a la plataforma de postulación. Tenemos a la derecha bases del concurso, que es donde pueden ingresar a descargar las bases. Y al lado izquierdo más información donde encontrarán una serie de documentos que vamos a ir comentando, pero que bueno, son los manuales de postulación, preguntas frecuentes para poder también, cualquier consulta, poder acceder a eso. Y bueno, a continuación vamos a ver un tutorial para poder ingresar a este espacio, esta plataforma de postulación y que puedan ver cómo es que se realiza este proceso de postulación. Hey, ¿quieres postular al concurso Bioinversión Amazónica? Para postular con tu bionegocio, sigue los siguientes pasos. 1. Ingresa a la web www.profonampe.org.p/proyecto-ebbf. 2. Da clic a Postula aquí e ingresa a la plataforma de postulación. 3. Lee detenidamente los criterios de admisibilidad y elegibilidad, las fechas claves del concurso y presiona Siguiente. 4. Revisa el paso a paso de postulación y presiona Siguiente. Para comenzar, el formulario de admisibilidad está compuesto por 3 partes. 1. Preguntas de admisibilidad. 2. Documentos de verificación. Y 3. Anexos. 5. En la primera parte, responde las preguntas de admisibilidad sobre tu bionegocio. 6. En la misma sección, descarga la plantilla de autoevaluación de riesgos sociales y ambientales. Complétala y carga el archivo en la sección señalada. 7. Luego de responder todas las preguntas, presiona Siguiente y cargarás los documentos de verificación solicitados. 8. Recuerda presionar Guardar borrador para no perder los documentos e información que has completado. Luego presiona Siguiente. 9. ¡Felicidades! Llegaste al final de esta primera parte, Anexos, donde tendrás que cargar las plantillas y subir documentos como una carta de presentación, carta de compromiso, declaraciones juradas y el CV de líder o lideresa de tu proyecto, entre otros. 10. Una vez enviada la información, podremos evaluar si tu bionegocio cumple con los criterios de admisibilidad. De ser admisible, recibirás una comunicación invitándote a continuar con los siguientes pasos de postulación. A continuación, el formulario de elegibilidad está compuesto por las siguientes secciones. Sección 1. Información del bionegocio. Sección 2. Información sobre la propuesta de proyecto.
Sección 3. Información ambiental y social de la propuesta. Finalmente, la sección de documentos de verificación, donde cargarás los siguientes documentos para completar tu postulación. Recuerda revisar que llenaste todos los campos antes de enviar tu propuesta. Tienes hasta el 10 de abril para presentar los formatos de admisibilidad y hasta el 26 de abril para completar tu propuesta. Recuerda que las propuestas preseleccionadas para financiamiento presentarán posteriormente un plan de negocio para continuar con su postulación. Profonampe, comprometidos por naturaleza. Muy bien, entonces ahí hemos visto un poco en resumen un video que explica cómo es que uno puede postular a bioinversión amazónica a través de la plataforma de postulación. Vamos ahora a explicar un poco más a detalle y veo ya algunas preguntas que aparecen ahí en el chat acerca de los criterios, por ejemplo, de postulación, que es lo que vamos a ver ahora en adelante, ¿no? Entonces, previo a ver, bueno, vamos a la siguiente lámina. Un poco mencionar que lo que tiene que quedar bien claro es que acá lo que nosotros buscamos es promover bionegocios en estas 6 regiones que tengan ese doble impacto. Ese impacto de bionegocios que generan desarrollo económico, ¿no? Un ingreso en las poblaciones locales, pero también que son bionegocios que aprovechan los recursos del bosque a través de un área de bosque sobre la cual se tiene también un derecho de uso formal y que esa área de bosque protegida o restaurada genera un impacto a nivel de mitigación de emisiones. Este es un proyecto de mitigación de emisiones. Finalmente lo que buscamos es una reducción de emisiones de carbono al ambiente y esa estrategia lo que busca entonces es promover bionegocios como actores que sean quienes cumplan esa función de poder proteger el ambiente a través de la protección de los bosques relacionados a sus bionegocios. Entonces, vamos a ver los diferentes criterios de elegibilidad y los documentos de presentación que se tienen que ir presentando en esta plataforma que acabamos de ver. Entonces, lo primero era comenté el paso de la evaluación de admisibilidad. Un primer formulario que es el formulario de admisibilidad que consta de 4 elementos principales que están acá detallados. El primero es el formato de preguntas de admisibilidad. Uno ingresando a la plataforma que hemos mostrado tiene una serie de preguntas que se responden ahí mismo, ¿no? Son preguntas que tienen que ver con criterios básicos de elegibilidad, de admisibilidad que vamos a ver a continuación. Tenemos un formulario que es el formato de evaluación de riesgos sociales ambientales, que a continuación vamos a ver también, que es un formato que nos permite conocer de parte de ustedes, los postulantes, hasta dónde existe cierto nivel de riesgo social o ambiental en sus propuestas, ¿no? Como son propuestas que se desarrollan en Amazonía, muchas veces puede haber un riesgo que puede generarse a nivel de comunidades locales o a nivel de impacto ambiental de repente que no está previsto. Entonces es importante que tengamos una mirada sobre esos riesgos que se generan por la implementación de estos bionegocios. Los siguientes son documentos de verificación. Entonces ahí vamos a pedir que los postulantes cuelguen en la plataforma los siguientes 3 documentos. Primero es el registro, los registros públicos de la empresa o de la asociación, de la entidad que corresponda. Eso es un documento que es bien importante y que tenemos que nosotros verificar con ello que efectivamente la empresa está formalmente constituida, por lo menos hace un año de tiempo, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Lo siguiente es el reporte tributario para terceros de SUNAT, ¿no? También vamos a verificar con ello el nivel de ventas con el que cuenta la empresa, porque nos interesa que estas empresas que postulen estos bionegocios, ¿no? O empresas, organizaciones, incluso negocios independientes, demuestren que tienen una experiencia comercial y que son entidades que ya tienen un acercamiento al mercado, que realizan ventas y que bueno, tienen una vigencia actual como una empresa que está viva y que genera ingresos eh, bueno, para quien forme esta empresa, ¿no? Finalmente son una serie de anexos que se presentan en esta etapa, son primero algunas cartas como carta de presentación, el compromiso de contrapartida que es un 15% que se define como la contrapartida que brinda el bionegocio, que es la cantidad mínima que tiene que ser 15%, que puede ser en efectivo o en especies, una carta de compromiso de acceso a Internet, porque hay varias acciones que se van a hacer de capacitación, sobre todo a nivel virtual, y eso tiene que tener entonces un soporte de Internet que permita tener cierta fluidez en la comunicación. El cumplimiento de ciertas políticas de Profonampe, bueno, son formatos que están ahí para descargar, el CV del currículum del líder del proyecto, y aparte algunas declaraciones juradas, entre ellas una muy importante que es que se presenta una declaración jurada que indique que la empresa que está postulando eh, un lado, o que no se encuentre comercializando bonos de carbono en el mercado de carbono internacional, o que al menos, si lo está haciendo, el área de bosque relacionada al bionegocio que está presentando no se encuentre en esa dinámica de venta de bonos de carbono. Es un tema bien importante porque para el donante es un tema que tenemos que cumplir de que no haya una duplicidad, ¿no? De que una
proyecto que es financiado por Bioinversión Amazónica, por un lado esté vendiendo bonos de carbono y por otro lado esté recibiendo este financiamiento. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de duplicidad. Entonces, hasta acá son los documentos que se presentan y los formatos que se llenan. A continuación, entonces, una explicación, si me permiten, a la siguiente. El segundo punto, que era el formato de autoevaluación de riesgos. Eso es un formato en Excel que se descarga también de la plataforma, que se va llenando en todas sus celdas en amarillo y que finalmente nos va a permitir que ustedes nos digan a través de esta evaluación cuál es el nivel de riesgo que sale final como resultado. En la parte final de este Excel que van a descargar aparece el resultado de esa evaluación y ahí se va a indicar si el bionegocio o la empresa tiene un riesgo alto, medio o bajo. En caso del riesgo sea alto, por algún motivo que en particular que represente este bionegocio, o representar un impacto que genere en el medio ambiente a nivel local, esa propuesta no podría ser admitida, ¿no? Si está en un riesgo medio o bajo, pasaría también podría pasar a la siguiente parte, a la siguiente etapa de postulación. Lo siguiente, entonces, ¿qué evaluamos en esta primera etapa? Estamos en la primera etapa, ojo, esta etapa vence el 10 de abril, nos quedan solo unos 10 días, un poquito más, 13 días para poder postular a este nivel, ¿no? Entonces acá lo que vamos a tener que evaluar es que sea primero la forma jurídica, ¿no? Que estemos hablando de una empresa o una cooperativa, una asociación de productores, una persona con negocio también, ¿no? Que tenga por lo menos un año de constitución formal, que cuente con un RUC activo y habido, que se encuentre dentro del umbral de la micro y pequeña empresa a nivel de ventas, que no venda más de 1.700 UITs, que esto es a 2024 un valor de 8.700.000 soles como tope máximo. Entonces eso es algo que no podríamos superar a nivel de ventas para que no entren empresas grandes al concurso, ¿no? Sino más bien solo pequeñas y medianas, ¿no? Pequeñas, micro y pequeñas en realidad. Luego vamos a verificar que no hayan riesgos ambientales altos o sociales altos, que es lo que vimos en la lámina anterior. Y finalmente que no haya esa participación en el mercado voluntario de carbono, que es un tema muy importante. Vamos a la siguiente. Entonces, nosotros una vez que recibimos la postulación en esta primera etapa de admisibilidad, en 2 días máximo les respondemos si la propuesta es admitida o si tiene que de repente subsanar algunos documentos y para eso les daríamos un plazo de 2 a 3 días adicionales. Quienes estén entonces admitidos pasarían a la siguiente fase, que ya es el formulario de elegibilidad, que es el segundo cuadradito en blanco. Entonces ahí lo que tenemos es la presentación de un formato de propuesta, que son ya estas 70 preguntas aproximadamente que les vamos a pedir responder, donde nos va a dar información que nos va a permitir a nosotros evaluar en sí la madurez del negocio y de su propuesta de inversión. Entonces, este formato de propuesta consta con una parte que es la información del negocio, de la empresa. Lo segundo es la información sobre la propuesta de inversión. Entonces, en qué se enfoca, qué están buscando, en qué están buscando invertir dentro de su negocio, apuntado a qué oportunidad de mercado. Y bueno, la propuesta de inversión puede referirse a temas productivos, de mercado, certificaciones, y bueno, es bastante amplio y en las bases está descrito lo que se puede realizar con los recursos de capital semilla. Y finalmente, información sobre el impacto ambiental y el impacto social de la propuesta, ¿no? A nivel ambiental, lo principal es que tenemos que ver si la propuesta cumple con efectivamente el objetivo de este proyecto, que es mitigar emisiones de carbono. Entonces, la propuesta tiene que estar sí o sí relacionada a un área de bosque que se va a ayudar a conservar o a restaurar a través de las actividades del bionegocio. ¿Qué documentos se presentan en esta etapa? El DNI del representante legal de la empresa, el bionegocio. Se presenta también el derecho de uso de las áreas de bosque relacionadas al bionegocio, y acá hablamos entonces de los títulos de propiedad o el título de la comunidad nativo campesina, o un contrato de cesión de uso para sistemas agroforestales, o un título habilitante para una concesión forestal. Para el caso de áreas naturales protegidas, vamos a permitir la postulación con contratos de aprovechamiento dentro de áreas naturales protegidas también. Lo tercero es el permiso de manejo o aprovechamiento de los recursos del bosque, ¿no? Una declaración de manejo, si es un tema forestal maderable, puede ser también el plan operativo del manejo de las especies correspondientes, en fin, el permiso que corresponda o la autorización que corresponda a la actividad tiene que también ser enviada. Y finalmente, bueno, en el caso de, por ejemplo, negocios que están desarrollados en áreas de comunidades, vamos a pedir el acta de la comunidad que otorgue el permiso al bionegocio para poder desarrollar actividades en ella. Vamos a pedir estados financieros también de las empresas. En este caso no es algo excluyente, no es obligatorio, pero es algo que suma, ¿no? Si es que una empresa tiene estados financieros, nos demuestra que tiene mayor solidez y es un postor más interesante también, pero no es obligatorio. Certificaciones y, bueno, fotografías del producto o del servicio también sería interesante para conocer mejor
la propuesta hacia dónde se dirige, ¿no? Entonces, estos son la segunda etapa. En una primera etapa, entonces, que es la evaluación de elegibilidad, dentro de este formulario vamos a evaluar el cumplimiento de algunos criterios. ¿Y cuáles son esos criterios? Si vamos a la siguiente, vamos a evaluar que haya por lo menos un año de ventas para acceder a asesoría empresarial, por lo menos 2 años de ventas para acceder a financiamiento. Para el caso de financiamiento, que por lo menos se cuente con ventas en el último año de 56.400 soles en el año, ¿no? Esos son un promedio de 4.700 soles mensuales. Eso es para el caso de financiamiento. Para el caso de asesoría empresarial no pedimos un monto mínimo de ventas. Que la empresa no presente un riesgo financiero en una central de riesgo, eso también es importante, que se cuente con el derecho de uso del área de bosque, con el permiso de aprovechamiento correspondiente, que también no se cuente con infracciones ambientales graves en los últimos 3 años. Y finalmente un tema importante que es el costo de mitigación. Entonces, como nosotros vamos a calcular para cada propuesta cuál es el potencial de mitigación que tiene esa propuesta, ¿no? Vamos a ver ejemplos más adelante. La idea es que el potencial de mitigación calculado en toneladas de carbono equivalente nos permite calcular cuál es el costo en dólares por cada tonelada de carbono que se está mitigando. Y ese costo en dólares no puede superar los $20 por tonelada. Quiere decir que el presupuesto del proyecto y el potencial de conservación en función al área de bosque nos va a permitir calcular cuánto nos cuesta en ese proyecto cada tonelada de carbono que vamos a dejar de emitir, ¿no? O que vamos a evitar. Entonces, ese ratio o ese monto no puede ser más de $20 por tonelada y vamos a ver unos ejemplos más adelante. Vamos a la siguiente. Y otros temas también que vamos a evaluar acá es, bueno, que si hay una contribución a fortalecer servicios ecosistémicos, que involucre a pobladores locales y mujeres, que se protejan o promuevan prácticas tradicionales, que cuenten con potencial de réplica o escalamiento, también es un tema importante, y que también se proyecte un flujo de caja positivo al tercer año de la propuesta. Vamos a la siguiente. Entonces, haciendo un chequeo de cada uno de estos criterios que hemos visto, lo siguiente es ya hacer una calificación. Entonces, tenemos, como comenté hace un rato, una nota, ¿no? Sobre una calificación de 100 puntos, vamos a establecer entonces el puntaje, evaluando cada pregunta que vamos a pedirles responder en el formulario, un puntaje que va de 0 a 100 puntos, y bueno, entonces lo que tendremos aquí es un ranking, y vamos a tener entonces las propuestas con mejores notas y las siguientes, ¿no? Entonces acá vamos a preseleccionar y vamos a decir, ok, las que están mejor, las mejores propuestas, vamos a invitarlas a que sigan el proceso para recibir capital semilla. Las que no están tan bien o están regulares o podrían mejorarse, serán invitadas a que pasen el proceso para poder hacer seguir este programa de aceleración de bionegocios, ¿no? De esta asesoría empresarial. Vamos a la siguiente. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esta calificación? Son 4 criterios. Sobre los 100 puntos, 40 puntos tienen que ver con el proponente, la experiencia del negocio. 25 puntos o 25% tiene que ver con la propuesta en sí de inversión que se está haciendo. 25% con el impacto ambiental y el potencial de mitigación de la propuesta. Y un 10% la evaluación de los criterios sobre temas sociales y de género, ¿no? Empleo de mujeres, empleo también a nivel de poblaciones indígenas, en fin, en las bases está todo eso descrito con bastante detalle. Vamos a la siguiente. Y finalmente, bueno, como comenté, ¿no? Los que pasan la preselección para ir a financiamiento tienen que hacer un plan de negocio, enviarnos el polígono del área de bosque relacionada a su negocio para nosotros poder medir el impacto a nivel de mitigación y finalmente unos documentos de salvaguardas para el manejo de riesgos sociales y ambientales. Eso va a la evaluación técnica, veremos eso en campo y en gabinete también, una debida diligencia también de todos esos temas de riesgos y empresariales, y con ello podremos seleccionar finalmente a los bionegocios que reciban capital semilla. Vamos al siguiente. Y finalmente vamos a unos ejemplos que nos van a permitir entender un poco mejor a qué vamos, ¿no? Entonces, acá si vemos arriba a la derecha en la lámina tenemos imaginemos un área de bosque, ¿no? En este caso es una comunidad o un predio privado también podría ser, ¿no? En verde ven el área boscosa y en marrón, crema, ahí no distingo bien el color, es el área degradada. Digamos que ese predio tiene 300 hectáreas de bosque degradado en marrón ahí en el dibujo. Entonces, el proyecto de esta empresa o de esta comunidad, digamos, esta comunidad tiene un negocio, ¿no? De repente de agroforestería, de cacao, ¿no? Entonces, ellos plantean con su proyecto recuperar de estas 300 hectáreas, 60 hectáreas de bosque, implementando sistemas agroforestales de cacao. Entonces, podría ser su propuesta.
Entonces, es una empresa que tiene 4 años de funcionamiento. Pongamos que esta organización de productores tiene 4 años de funcionamiento. Con ello, entonces, como mencioné al inicio de la presentación, si tienes entre 2 y 5 años de funcionamiento, tienes un monto máximo que podríamos otorgarles de $50.000. Entonces, esta empresa, esta organización, hace sus cálculos y calcula que para reforestar o recuperar esas 60 hectáreas de bosque necesita $45.000. Y ese es el monto que va a pedirnos en su proyecto. Entonces lo que vemos a la derecha es un Excel, una hoja de cálculo que van a poder descargarla. De hecho, ahí en el chat del Facebook van a poder ver un link que se va a compartir. Ingresando ese link van a poder descargar algunos documentos, entre ellos esta hoja de cálculo para poder calcular finalmente lo que es el costo de mitigación que tiene la propuesta. Entonces vemos en esta hoja del cálculo, bueno, inicialmente uno pone las celdas en naranja son las que se completan, eso van a poder ustedes verlos en la hoja y jugar un poco con ello. Si uno coloca 2 a 5 años de funcionamiento, entonces el monto máximo financiable aparece automáticamente 50.000. En este caso, la propuesta de esta comunidad o esta organización es de $45.000. Y con ello, si vamos a la parte de abajo, vemos recuperación, entre paréntesis, agroforestería, ¿no? Es el tercer bloque. Ahí vemos área a recuperar, 60 hectáreas, que son las 60 hectáreas que se ha comprometido esta comunidad o esta organización a recuperar con agroforestería. Eso significa entonces, ya esto está precalculado, un impacto a nivel de mitigación de 5.805 toneladas de carbono que se remueven del ambiente con ese proyecto de agroforestería. Entonces, haciendo la división con los $45.000 y esos 5.800 toneladas de carbono, nos da un resultado de un costo de mitigación de $7 por tonelada de carbono que se ha mitigado, ¿no? Entonces, comenté antes el criterio de elegibilidad que eran máximo $20 por tonelada de carbono que se mitigue, ¿no? Entonces, acá está en 7, entonces el proyecto es perfectamente financiable por el concurso de EBBF Bioinversión Amazónica. Y acá aparece abajo, ¿no? Valor apto para financiamiento. Entonces, un primer ejemplo de sistemas agroforestales, una comunidad, un área agregada y un espacio de bosque que se recupera con agroforestería. Vamos a la siguiente. Acá tenemos otro ejemplo que es una organización de productores, ¿no? Entonces, esta organización de productores tiene varios socios y los socios tienen sus terrenos un poco diseminados en esta área. Y hay 3 socios, en este caso, que cuentan con título de propiedad, ¿no? Entonces, para efectos de los criterios de elegibilidad, como mencioné previamente, solamente aquellos que tienen un derecho de uso formal del área de bosque pueden postular. Entonces, en este caso, esta organización de productores, digamos que es una cooperativa, va a poder hacer una presentación de un proyecto solo con sus 3 socios que cuentan con el título sobre estas áreas, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un área, en esas 3 manchas marrones que vemos en el dibujo, en total ahí sumamos 25 hectáreas de bosque degradado, y esos 3 socios entonces en sus áreas se comprometen a recuperar en total 18 hectáreas de bosque, ¿no? Cada uno 6 hectáreas. Eh, entonces, esta cooperativa tiene 6 años de funcionamiento. Con ello, entonces, el monto que puede recibir de financiamiento es un poco menor, son $100.000 en este caso. Entre 5 y 7 años son 100.000 que pueden recibir como máximo. Y ellos tienen una propuesta de inversión de $80.000 para recuperar esas 18 hectáreas divididas en esos 3 espacios de terreno que vemos en el dibujo, ¿no? Entonces, ese monto de $80.000, si vamos al Excel, a esta hoja de cálculo, ponemos ahí entonces 5 a 7 años de funcionamiento de esta organización. Eso nos da un monto máximo de $100.000 que se puede invertir. Ellos han calculado que su proyecto va a costar 80.000. Entonces vamos más abajo, el área a recuperar, ahí en la última celda naranja, 18 hectáreas, que es lo que está como compromiso de este proyecto. Eso representa 1.741 toneladas de carbono equivalente que se pueden mitigar a través de este proyecto con esas 18 hectáreas. Y haciendo la división, acá nos bota un costo muy alto. Acá nos bota un costo de 45, si no veo mal, dólares por tonelada de carbono que se está mitigando. Entonces, el monto supera ampliamente los $20 que teníamos como tope. Entonces, en este caso, este proyecto, si bien está bonito, suena interesante, pero tiene un costo muy alto para el valor de mitigación que va a generar. Entonces, vamos a la siguiente propuesta y esta cooperativa hace un poco el cálculo y dice, bueno, es un costo muy alto, esto no me lo van a aceptar. Entonces, si vamos a la siguiente, tenemos acá que la misma cooperativa ha decidido, bueno, nuestro proyecto no va por $80.000 porque no llegamos a estos $20
que es el tope de costo por tonelada que vamos a mitigar, ¿no? De carbono. Entonces, en este caso, ellos han decidido reducir su presupuesto a 34.000, porque ese es el monto que, si vemos la hoja de cálculo, ya con un monto de financiamiento de $34.000, sí nos da la cifra de inversión por tonelada de carbono que queda en $19.52, que es lo que está en la celda en verde, ¿no? Entonces, en este caso, ese proyecto sí podría ser financiable, se podría ser elegible para nosotros. Es un proyecto que es interesante, que nos interesa aparte porque cumple con los objetivos de mitigación y a la vez que cumple con el criterio de que no sobrepase ese monto de costo por tonelada de carbono mitigado. Ahora, $34.000 es un ejemplo, pero bueno, de repente para un área de 18 hectáreas no sé si es suficiente, ¿no? Pero bueno, este proyecto puede servir para cofinanciar otras iniciativas que se tengan también, o ese presupuesto puede salir de este capital semilla y también se puede sumar otros recursos de la misma cooperativa, otros recursos de otras fuentes también, ¿no? Entonces, finalmente sumaría, pero el tope que podríamos dar nosotros para este proyecto sería los $34.000 que están acá calculados. Le damos a la siguiente, y es el último ejemplo, y vamos llegando al final. Esta es una empresa, ya no hablamos acá de agroforestería, sino hacemos un ejemplo de lo que sería más el tema de conservación. Entonces, en este ejemplo lo que tenemos es una empresa que tiene una concesión forestal en Loreto, pongamos el ejemplo. Esta concesión tiene un área de 2.000 hectáreas. Esta empresa cuenta con un permiso de aprovechamiento forestal, digamos, no maderable. Por ejemplo, podría ser para un producto como el aguaje en Loreto por 200 hectáreas. Entonces, el área que está punteada en el dibujo en negro es el área sobre la cual esta empresa tiene dentro de su concesión un permiso de aprovechamiento. Esta empresa tiene 3 años de funcionamiento, con ello el monto máximo que puede invertir es de $50.000. Y ellos tienen una propuesta para invertir en su bionegocio con $40.000, ¿no? Ellos con $40.000 han establecido una propuesta de inversión que les va a permitir mejorar sus equipamientos para el recojo del aguaje y de repente desarrollar una marca del aguaje y algún tema de procesamiento. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ellos haciendo el cálculo van a esta tabla, a esta hoja de cálculo. Entonces, como la empresa tiene 3 años, se encuentran dentro del rango de los 2 a 5 años. Tenemos $50.000 como máximo de inversión. Su proyecto en la segunda celda naranja es $40.000, que es lo que mencioné previamente. El área de bosque, y ahora sí, ya no estamos en la parte de abajo del formulario, sino de esta hoja de cálculo, sino en la parte intermedia, ¿no? Como es un proyecto de conservación, ya no vamos a agroforestería, sino a conservación de bosques. En este caso tenemos, entonces, es un área de bosque a conservar, que son 200 hectáreas que el negocio está comprometiendo que va a conservar con este proyecto. La región es Loreto, en este caso la provincia, como ejemplo ponemos Mariscal Ramón Castilla, el distrito sería Ramón Castilla, y este distrito tiene entonces una tasa de deforestación que está ya precalculada acá, un potencial de reducción de deforestación a nivel de hectáreas que tendría este proyecto, y con ello se calcula entonces un potencial de mitigación de 2.099 toneladas de carbono que se mitigarían en 7 años con este proyecto. Entonces, es el indicador que a nosotros nos interesa, ¿no? ¿Cuánto vamos a impactar a nivel de mitigación de emisiones? Y calculando esas 2.099 toneladas de carbono y con una inversión de $40.000, implica entonces un costo de $19 por tonelada que se va a mitigar. Entonces, un proyecto que entra dentro del marco que estamos, o del límite que estamos estableciendo de $20 por tonelada de carbono. Entonces, ese es un último ejemplo. Esto podría aplicar para ecoturismo también, ¿no? Podría ser que es una empresa de ecoturismo que tiene un área también de una concesión y dentro de esa concesión quiere invertir de repente en un negocio para mejorar su infraestructura para recibir a los turistas, en fin, tantas cosas que se pueden hacer en temas de promoción. Y bueno, pero lo importante es que siempre hay un área comprometida relacionada al bionegocio que tiene que ver con, en los ejemplos previos, restaurar un área de bosque con agroforestería o recuperar un área de bosque a través de actividades que contribuyen a la conservación, que son las que mencioné inicialmente, que son el aprovechamiento forestal maderable, no maderable, el ecoturismo y el manejo de vida silvestre. Llegando al final, entonces vamos a la siguiente. Temas claves para postular. Tiene que tener la postulación, la propuesta de un objetivo claro de conservación o restauración, como hemos visto en los ejemplos, ¿no? ¿Cuántas hectáreas estoy comprometiéndome a contribuir en su conservación o restauración? Objetivos de desarrollo del bionegocio también, ¿no? Es un negocio finalmente el que estamos promoviendo, entonces, ¿cuál es el objetivo del bionegocio? Incrementar ventas, generar más empleo, ese tipo de cosas tienen que estar bien claras, ¿no? Acceder a un mercado, qué sé yo. Detalle a nivel de la oportunidad de negocio, justamente es esa oportunidad que el bionegocio quiere atender. Detalle a nivel de las actividades e inversiones que se van a realizar. Tiene que estar muy claro para qué se está pidiendo los recursos, ¿no? Y entonces esas actividades van a estar detalladas en la propuesta que se va a enviar.
el impacto social a nivel de empleo e ingresos y finalmente el potencial de escalamiento. Es bien importante que estas iniciativas tienen que tener una visión también de poder crecer en su territorio, ¿no? Porque finalmente lo que buscamos es que este sea un mecanismo para, vamos a impulsar un bionegocio, vamos a demostrar que este bionegocio funciona, genera ingresos, puede devolvernos parte de los recursos que le estamos dando y después pueden también con ello articularse con otras fuentes de financiamiento que les permitan llegar a una mayor escala y contribuir de mejor manera a generar un negocio más rentable, más amplio, que genere más empleos y más ingresos, pero también que genere un mayor impacto a nivel de mitigación de emisiones, ¿no? Y eso es a lo que va y lo que buscamos con el proyecto. Y finalmente, el cronograma de postulación, si vamos a la siguiente. Entonces, ya hemos publicado las bases ya hace unas semanas, ya tenemos casi un mes que está, un mes, más de un mes que está publicada las bases, que hemos lanzado el concurso. Hemos viajado a cada región también a presentarlo. Y bueno, estamos ya a la fecha límite de recepción de consultas. De repente seremos un poco flexibles en poder ir atendiendo consultas igual en estos días, en este correo que ponemos acá al final de la lámina, que es ebbf@profonampe.org.pe. Por ahí nos pueden contactar con sus consultas. Vamos a dar un poco más de plazo para poder atenderlas. Y bueno, comentaba que la primera fase, no olviden, son tres fases: admisibilidad, elegibilidad y finalmente la parte de la evaluación técnica de los que van a financiamiento. Entonces, admisibilidad vence el 10 de abril, ya quedan 10 días, casi un poco más de 10 días para poder postular. Es lo más fácil, que es en realidad ingresar a una documentación básica. Los siguientes, hasta el 26 de abril, aquellos admitidos van a poder presentar ya sus formularios de elegibilidad, que son 70 preguntas que hay que responder, que implica también colgar ahí en la plataforma de postulación el título habilitante, o en fin, el documento que demuestra el derecho de uso y aprovechamiento de las áreas de bosque relacionadas al bionegocio. Entonces, eso es el 26 de abril. Nosotros nos daremos 3 semanas para evaluar a este nivel las propuestas y poder preseleccionar cuáles van a financiamiento y cuáles van a asesoría empresarial. Eso lo diremos como resultado el 21 de mayo. Aquellos que van a financiamiento les pediremos un plan de negocio ya más detallado y les daremos 3 semanas para ello. Adicionalmente, algunos instrumentos que tienen que ver con manejo de riesgos ambientales y sociales. Eso vencería el 15 de junio. Y finalmente, el 15 de julio, después de un mes de la presentación de los planes de negocio, haremos las visitas correspondientes, haremos la evaluación correspondiente y el 15 de julio daremos el resultado final de quiénes son las empresas que acceden al capital semilla. Firmaremos los contratos y en el mejor de los casos en agosto estaremos ya iniciando la implementación de los proyectos que sean acreedores del financiamiento de capital semilla. Luego dejaremos, será máximo es un plazo de 12 meses para implementar los proyectos. Luego dejaremos un año en el cual, un año de gracia para la recuperación de los recursos. Y después de ese año de gracia, 5 años para la devolución del porcentaje correspondiente a cada categoría de capital que hemos establecido, ¿no? 50.000, 100.000 y 150.000 dólares. Entonces, un año de implementación, un año de periodo de gracia y 5 años para la devolución del porcentaje que corresponda. Y bien, creo que eso sería todo. La siguiente lámina, bueno, eso por mi parte. Así que bueno, creo que ahora tenemos un espacio para poder responder algunas de las consultas que han ido escribiendo. Igual las consultas las iremos respondiendo ahora, pero también estarán ingresadas en el formulario, no formulario, en el documento de preguntas y respuestas del proyecto que está colgado en la página de EBBF. Y ahí van a poder también descargarlo. Y si alguna pregunta no queda respondida, estará respondida en ese documento en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti por la clara y detallada presentación. Ahora tenemos consultas del público. La primera es de parte de Rosa Sandoval. Menciona, buenas tardes. ¿Qué significa parcialmente reembolsable? ¿Qué rango de porcentajes se va a devolver? Muy bien, sí, gracias por la pregunta. Bueno, los recursos de capital semilla son tres categorías: 50.000, 100.000, 50.000 dólares. Parcialmente reembolsable es porque no todo el capital es reembolsable, sino que un porcentaje es donación del proyecto y un porcentaje se va a tener que devolver al proyecto en 5 años, como comenté recientemente. Ese capital que se devuelve sin intereses, nosotros vamos a reinvertirlo en otros bionegocios en los siguientes años, ¿no? Como ejemplo, un bionegocio que recibe 50.000 dólares, el 25% de eso, que son 12.500 dólares, los va a tener que devolver al proyecto. El restante 75% sería donación. El 25% que sí devuelve, o sea, 12.500 dólares, lo haré en 5 años. Entonces serían 2.500 dólares cada año durante 5 años.
Para el caso de $100.000, el porcentaje es de 50% a devolver, y para el caso de 150.000, el porcentaje a devolver es 65%. A eso se refiere el parcialmente reembolsable. Un monto se devuelve y un monto es donación. De acuerdo. La segunda pregunta es de Pafe Paujamarca. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir una organización para postular? Ya, eso es, bueno, es amplio porque lo vimos en la lámina, pero hay, como comenté, dos niveles de criterios, los de admisibilidad y los de elegibilidad. Entonces, los requisitos mínimos de admisibilidad tienen que ver con el tiempo de constitución de la empresa o la organización, que tenga por lo menos un año de constitución, que sea una organización formalmente constituida, con un RUC activo y habido. Eh, y luego a nivel de, bueno, hay una serie de documentos que hemos pedido ahí como medios de verificación, ¿no? Si ya tenemos que una empresa está en las regiones indicadas, cumple con las que desarrolla actividades relacionadas o en las 5 categorías de actividad que hemos establecido, y son admitidas. Entonces, en la parte de elegibilidad tenemos más criterios que vamos a evaluar y que tienen que ver entonces con el potencial de mitigación que tiene el bionegocio, ¿no? Que efectivamente tiene un área de bosque comprometida relacionada al bionegocio, sobre la cual va a realizar su actividad, sus inversiones, y que va a permitirle generar los ingresos y el desarrollo del negocio, y que va a ayudar a contribuir y restaurar con esta propuesta de proyecto, ¿no? Entonces, tiene que haber un derecho de uso sobre esta tierra, sobre este bosque, perdón, con los comenté hace un momento, que ya sea un título de propiedad, una concesión, un título habilitante para una concesión, una cesión de uso CUSAF para sistemas agroforestales, o dentro de áreas naturales protegidas, un contrato de aprovechamiento. Luego tener también el respectivo instrumento de aprovechamiento que permita hacer el uso de los recursos en esa área de bosque. Y así, bueno, lo he ido detallando, no sé si es que igual eso está en las bases bastante, bastante detallado, y lo he tratado de comentar, son varios criterios, pero en todo caso eso en los documentos que están colgados en la página web están súper claros y detallados los criterios, ¿no? Gracias. Gretel Padilla menciona, de ser admisible el proyecto, ¿se contará con espacios para que consultemos sobre los formatos de elegibilidad? ¿O el día de hoy será el último día para todo tipo de consultas? No, va a estar abierto. Tenemos un plazo formal de consultas que es el día de hoy, pero vamos a dejarlo abierto porque nos interesa poder. Tenemos 2 semanas más para la parte de admisibilidad, y creo que merece esa atención especial de poder darles las respuestas que corresponda para que puedan presentar sus propuestas. Y a nivel de, la elegibilidad, el siguiente paso no está previsto en sí, pero creo que sí puede haber algún nivel de comunicación también para ante cualquier duda, ¿no? Sí, no creo que haya un problema para eso. Gracias. Belmori pregunta, en el caso de que la postulación sea de persona natural, los requisitos a tener en cuenta. Son los mismos, pero una persona natural un RUC 10 solamente puede postular para asesoría empresarial, no para financiamiento. Para el caso de financiamiento se tiene que ser una empresa EIRL, sociedad anónima, una organización de productores, una cooperativa, una empresa comunal también. Pero personas naturales con RUC 10 solamente pueden acceder a asesoría empresarial, y los criterios de admisibilidad y elegibilidad son los mismos. Gracias. Candy Alicia menciona, ¿no puede ser una comunidad nativa entonces? Puede ser una comunidad nativa también, siempre y cuando tenga un RUC, tenga una experiencia también. Igual tiene que cumplir con los criterios a nivel empresarial, ¿no? De que tenga para financiamiento por lo menos 2 años experiencia comercial, o un año al menos para poder acceder a asesoría empresarial, ¿no? Pero tiene que ser una comunidad con su RUC. Puede ser una empresa comunal o una comunidad que tiene su personería jurídica, su RUC, y realiza acciones de comercialización de productos o servicios de turismo también. Ujú. Ya con las últimas. Edson Ibáñez pregunta, si no tengo ningún documento que avale el derecho de uso, ¿sirve constancia de posesión que emite las agencias agrarias o municipalidades? Sí, bueno, es una pregunta que nos han hecho en varias oportunidades, y no es válido el ser posesionario de un área, ¿no? Tiene que tener un título de propiedad o una cesión de uso o de sistemas agroforestales o los otros que comenté, ¿no? Un título habilitante de concesión o un contrato de aprovechamiento dentro del área natural protegida, pero posesiones no está considerado. De acuerdo. Ujú. Apafe Paujamarca menciona otra vez.
Además del título de propiedad, necesitamos tener otro documento, algún permiso forestal o algo. ¿El De tener financiamiento es ejecutado totalmente por la organización o es ejecutado por Profonampe? No, la ejecución la hace el beneficiario. Vamos a tener un control igual y una entrega de recursos en tandas, ¿no? Un poco verificando la implementación de estos recursos. No basta con el título de según la actividad, ¿no? En el caso de una actividad forestal, maderable o no maderable, es el título más el permiso de aprovechamiento correspondiente otorgado por CERFOR o por la gerencia forestal en el caso de las regiones donde ya están las funciones transferidas. En el caso de ecoturismo, igual. Y en el caso de negocios en comunidades, es los permisos, pero también un permiso de la misma comunidad a través de un acta, ¿no? Pero sí, donde corresponden permisos de aprovechamiento por el tipo de actividad, los vamos a solicitar, ¿no? Gracias, Kurt. Ahora estoy terminando con la última de este bloque. Vamos a estar agregando un nuevo grupo de nuevas preguntas que han llegado para quienes Ujú. están dejando sus consultas desde hace unos minutos. Rosbert Chalico menciona, ¿podría dar más ejemplos de negocios en ecoturismo? Bueno, en ecoturismo tenemos muchas oportunidades tanto en predios privados, ¿no? Como también en áreas, en comunidades nativas o en concesiones de conservación o concesiones de ecoturismo específicamente, ¿no? En este caso son bionegocios que tienen o sea, que pueden invertir o presentar proyectos para mejorar las condiciones de la entrega de sus servicios. Puede ser a través de la implementación de equipamiento, también puede ser la participación en ferias comerciales para poder ofrecer también sus servicios. Eh, en fin, pueden también invertir esos recursos en capacitarse en temas especializados de turismo. En fin, es bastante amplio, pero básicamente son bionegocios que mientras cumplan con los criterios de- del proyecto, pueden realizar inversiones con esos recursos que permitan fortalecer la competitividad de sus negocios. Ok, gracias. Estamos agregando ya el nuevo grupo de preguntas, las últimas que han llegado. B o Bioxa menciona, ¿se puede postular de otra región que no sea Loreto, Amazonas, Cusco, Puno, San Martín? ¿Habrá una segunda edición con más regiones o nuevas regiones? Bueno, en principio el proyecto EBBF en sus 10 años de operación, porque el proyecto tiene un horizonte de vida de 10 años, tiene focalizadas las 6 regiones que hemos mencionado. A futuro se podría ver si es que hay necesidad, o sea, va a depender un poco más del donante que de nosotros, ¿no? Entonces, si es que se puede sustentar a futuro, hacer una ampliación a nivel de las regiones, se podría ver esa opción, pero en principio son las 6 regiones focalizadas que aplican para los siguientes concursos también. Ok, cool. Igual ya vamos terminando con las últimas consultas. Nos quedan 2 minutos. Guadalupe Vela Ramírez consulta, ¿para asesoría también se deben llenar los 10 anexos? Sí, sí, igual. Todo, para asesoría se presenta todo. Los que van a asesoría llenan sus propuestas como que fueran a inversión. Luego en el camino nosotros en la evaluación iremos viendo si están o no para inversión y los invitamos a asesoría en el caso de que veamos que están más para asesoría que para inversión. Pero igual el llenado de las propuestas es el proceso igual para ambos. Ok. Después Marco Antonio Parizaca Choque menciona 3 preguntas. ¿Se puede contar con servicios profesionales de otros países extranjeros? Bueno, en su propuesta de proyecto pueden presentar servicios diversos, ¿no? Lo importante es que ustedes tengan claro lo que quieren invertir, lo que quieren hacer, y el proveedor será el que les acomode mejor y el que les demuestre que les da el mejor servicio para implementar lo que necesiten, ¿no? No hay una restricción al respecto. Ok. Después, contrapartida, mano de obra se refiere a la valorización del suelo del coordinador, por ejemplo. Podría ser, sí, sí. Lo importante es que se especifique bien eso en el proyecto. Van a poder ver en el formulario, primero en la postulación hay una hoja en la que ustedes se comprometen al 15% de financiamiento sobre el total del proyecto, ¿no? Eso se suma a lo que se pide como financiamiento. Y en el detalle de la propuesta, aquellos que sean admitidos van a tener que detallar los costos que asume el proyecto de BBF, o sea, el concurso de Biodiversidad Amazónica, y los costos que ya asume de manera como honorarios, como efectivo o como especies cada uno de los postulantes, ¿no? Eso va a estar detallado en la propuesta y podría ser el equipo de proyecto, se podría valorizar también su participación como parte de la contrapartida.
Ajá. Ya para terminar las últimas consultas, igual de la última consulta de Marco Antonio Paricasa, parte de equipos, soporte técnico y administrativo pueden ser de otros países. Sí, sí, no, no vemos restricción, al menos en las bases no hay nada que diga lo contrario. Candy Alicia menciona, el año de funcionamiento formal de una organización se define a partir de la emisión del RUC o desde la fecha de la primera facturación. Es una buena pregunta, muy buena pregunta. Es desde el tiempo de operación, es a nivel de la facturación, ¿no? Que veamos que tienen un tiempo de facturación, y que haya cierta constancia en la facturación, ¿no? Que por lo menos venga de hace un año, o dos en el caso de financiamiento, ¿no? No es solamente por el RUC activo, ¿no? Sino que se vea que efectivamente en sus reportes tributarios, y en sus reportes de ventas internos, por lo menos tienen para financiamiento 2 años de operaciones, de movimiento, y para el caso de asesoría empresarial por lo menos un año. Y a la última consulta de Candy Alicia, y la última en general. Si Ujú. una comunidad ya está conservando un área y cuenta con un título de conservación, ¿puede postular esa misma área dentro de la convocatoria? Si ya tiene un área de conservación privada, ¿a eso se refiere? No sé si podrá reescribir, para entender mejor la pregunta. Sí, de acuerdo, la dejamos pendiente. Igual a quienes han dejado más consultas también. Por tiempo estamos acabando por ahora el webinar, pero si tuvieran más consultas, no duden en escribirnos al correo electrónico ebbf@profonampe.org.pe. Y tras este webinar, los invitamos a todos a postular a Bioinversión Amazónica, una oportunidad para impulsar tu bionegocio y contribuir al cuidado de la Amazonía. Muchas gracias a todos por conectarse y te dejo para las últimas palabras. Gracias, Cristian. Sí, gracias a todos por asistir a este webinar. Disculpen la última pregunta si no la puede contestar, pero escríbanos el correo para poder, entenderla mejor y poder responderla. Estamos respondiendo todas las consultas que nos llegan, las vamos respondiendo, así que con toda confianza escriban y estos días vamos a tomarnos el tiempo de poder responderles para que no haya dudas respecto a este proceso. Y nada, invitarlos a postular, a difundir también y bueno, a ingresar a esta página del proyecto que es www.profonampe.org.pe/proyecto-ebbf para que puedan descargar ahí las bases, los documentos de información sobre el proyecto y sobre el concurso de inversión amazónica y para que puedan también postular desde ahí sus propuestas, ¿no? Así que esperamos, poder tener, una buena cantidad de propuestas. Tenemos 10 días, todavía 13 días para ello, así que anímense. Y nada, Ujú. muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias también por conectarse. Hasta luego.